Muy buenas tardes. Vamos a ver ahora unos ejemplos con respecto a los límites, ¿no? En el sentido de cómo se puede hallar o determinar límites debidamente y algunos métodos y hay que garantizar cuando existe o no los límites. Ya habíamos comentado en los videos sobre cómo se construía el límite, que el límite no era más que una aproximación hacia un punto donde la función no existe. La idea del límite es aproximar lo más cercano posible sabiendo que en ese punto no está definido la función, ¿no? Entonces, hallar límites ya hace partida a lo que es la matemática superior, ¿no? O la matemática moderna, mejor dicho. Habíamos comentado algo sobre los límites laterales. Para que este límite exista, tiene que existir los límites laterales, que no es más que el límite de x cuando tiende a la por derecha de la función, y este límite tiene que ser igual al límite lateral por izquierda. Solamente ahí existe el límite como tal. ¿No? Entonces vamos a ver algunos ejemplos puntuales de cómo determinar límites. El primer método para hallar o determinar límite es reemplazar la función por el valor del que se ha asignado. Si nos da un número, ese es el valor del límite, ¿no? Por ejemplo, acá es menos 2 el valor que debo reemplazar. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser menos 2 al cuadrado más 2 veces el menos 2 menos 1. Esto es 4 menos 4 y esto es menos 1. O sea, solamente mi respuesta sería menos 1. Entonces acá no es necesario hacer algún artificio, alguna simplificación, algún producto notable o un cociente notable, ¿no? Solamente obtenemos la respuesta reemplazando por el valor indicado, ¿no? Que es el menos 1. Ahora, primera forma acá, si yo reemplazo este 3 en la función, me doy cuenta que 3 menos 3 es 0 y ya no existe. Entonces, tengo que ver alguna forma de eliminar esa indeterminación. ¿Qué quiere decir? Este límite, cuando x tiende a 3, significa que siempre es x menos 3. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar términos que tengan x menos 3 y simplificarlo con el denominador. Entonces, como acá ya tengo expresado, no puedo hacer nada. Y me voy a enfocar en el numerador. Tengo un x a la cuarta menos un 18x al cuadrado más 81. Se puede ver que quizás salga por el método de aspa simple, donde este es x cuadrado, y esto sería 9 y 9, menos y menos, ¿no? Y vemos que cumple. Entonces, ¿qué tendría? Que esto sería x al cuadrado menos 9, todo al cuadrado. Pero también podemos visualizar lo siguiente, que este x al cuadrado menos 9 es una suma por la diferencia de x más 3 por x menos 3. ¿No? Entonces, podemos visualizar estos casos. Entonces, toda esta expresión, ¿yo qué puedo hacer? Hacer lo siguiente. Todo lo de arriba es x más 3 por x menos 3. Pero hay que tener en cuenta algo, el cuadrado que estaba ahí. Entonces, esto es cuadrado, cuadrado. Entonces, todo sobre x menos 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo para simplificar? X menos 3 todo al cuadrado. Finalmente, ya eliminé la indeterminación y recién ahí, en ese momento, yo puedo reemplazar por el valor que me piden. En este caso era el 3, o sea, 3 más 13 es 6, todo al cuadrado sería 36. Y ese sería el valor del límite. Entonces, la idea es siempre buscar productos notables para poder simplificar la indeterminación, ¿no? Entonces, vamos a ver siguiente ejemplo. Es la misma idea. Entonces, siempre
como el denominador ya está, ¿no? Definido ahí, no puedo hacer nada. ¿Qué tengo que hacer? Quizás en el numerador buscar una factorización, ¿no? T al cuadrado menos 4t menos 21. Sería t por t y acá sería 7 por 3, ¿no? Queda 21. Para que salga positivo, negativo al 3. Entonces, esto que es igual sería a t más 7 y este es t menos 3. Entonces, finalmente, ¿cómo queda mi límite expresado? Sería t más 7 y t menos 3. Todo sobre t más 7. De esa forma. Entonces yo puedo recién acá simplificar el t más 7 y únicamente me queda el t menos 3 en este caso de acá, ¿no? Entonces yo recién ahí puedo reemplazar en el menos 7, que quiere decir que tengo menos 7 menos 3 y eso sería menos 10 únicamente. Ahora en el siguiente ejemplo vamos a factorizar lo que se puede. En el numerador todos tienen x. Entonces puedo factorizar x al cuadrado. ¿Y qué queda? X al cuadrado más 2x menos 1. Todo sobre x al cuadrado. Entonces de acá puedo simplificar el x al cuadrado. Y entonces, recién cuando he eliminado la indeterminación, puedo reemplazar, que en este caso es el 0. Entonces sería 0 al cuadrado más 0 menos 1. En este caso sería menos 1 únicamente. Entonces acá vamos a entrar un poco a los límites trigonométricos, para lo cual vamos a poner una propiedad muy importante que vamos a usar siempre. Pues es la siguiente. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, esto es el valor de 1. Esto es el valor que siempre vamos a usar, ¿no? Entonces acá puedo factorizar el 1 medio, ¿no? Que voy a hacer que salga. Y acá tengo el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, ¿no? Y ya sabemos que esto vale 1 por la propiedad. Entonces mi valor es 1 medio únicamente, ¿no? Este ejemplo más que todo se ha centrado para poder mostrar la propiedad que queremos ver. Ahora vemos un siguiente ejemplo, que quizás usemos también la misma propiedad. El denominador no puedo hacer nada. Tengo que ver algo quizás con el numerador, ¿no? En este caso desarrollo el binomio al cuadrado, será x cuadrado menos 2x por el seno de x menos el seno de x al cuadrado. Todo sobre este x cuadrado. Este x cuadrado que tengo acá va a dividir a cada término. Quizás ahí podemos encontrar alguna propiedad que nos ayude. X cuadrado sobre x cuadrado vale 1. Menos. Tengo 2. El seno se mantiene. Todo sobre un x. Menos el seno al cuadrado que tengo ahí. Todo sobre x al cuadrado. Entonces ya he tratado de simplificar algunos términos. Ya tengo un valor que vale 1 sin ningún problema, menos 2 veces, y lo voy a poner en corchete, ¿no? Solamente para visualizar mejor la propiedad. No, no hay ningún problema. Menos, si nos damos cuenta en el último término, el seno está al cuadrado. Y el x que está abajo también está al cuadrado. Entonces, por propiedad de exponentes, podría ser lo siguiente. Voy a poner corchete y que tengo el seno de x sobre x todo al cuadrado.
Entonces recién ya puedo visualizar que tengo la propiedad. Entonces recién acá, ¿qué le voy a hacer? Tomar el límite cuando x tiende a 0. Entonces, como tengo un número, el número no es afectado por el límite, entonces se mantiene como 1. Menos 2 veces, y dijimos por propiedad, esto vale 1. Menos, por propiedad vale 1 y esto da al cuadrado. ¿Qué quiere decir? 1 menos 1 se va y me queda solamente el menos 2. Y encontré el límite. Hay que recordar siempre que estas funciones, cuando yo reemplace en ese valor, nos va a dar indeterminado. ¿No? Entonces sea una función polinómica o una trigonométrica, ¿no? Seno de x es 0, x abajo 0, indeterminado. X 0 menos 0, 0 sobre 0. Entonces pasamos a ver esas propiedades de puntos notables, cocientes notables, ¿no? Quizás un artificio. Ahora vamos a centrarnos en un ejemplo más que todo gráfico, que tiene que ver con los límites. Entonces, lo único que nos están pidiendo es definir el valor, nada más. ¿Cuánto vale el límite de acuerdo a la gráfica? Entonces, para el punto A, dice f en menos 3, el valor de menos 3. Ubico el menos 3, que está acá, y ubico el punto cerrado, que es este, porque está evaluado. Ese es el 2. Esa es la respuesta únicamente. B, f evaluado en 3. El 3 está acá. Y entonces vemos que es una asíntota. Entonces acá no existe f evaluado en 3. C. Nos piden x, cuando x aproxima menos 3, ubico el menos 3, ¿no? Que está acá. Y me dice aproximado por izquierda, ¿no? Vimos menos 3 y un menos en la parte superior. Es decir, que se aproxima por izquierda. O sea, voy a mi lado izquierdo del número y vemos que está el límite se va aproximando de esta forma. Y en ese caso, el límite vale 2. Hay que considerar que este es límite lateral por izquierda. Y ahora también me están pidiendo el límite lateral por derecha, en este caso, ¿no? Para ver su complemento. Ese es el punto D. Entonces voy por el lado derecho. Y justo este es el lado derecho, que está ahí. Y en el límite, este es el valor de 4. En el límite por derecha. Ahora, en la pregunta E que me están haciendo, me están diciendo hallar el límite de menos 3. ¿Qué quiere decir? Que ambos laterales tienen que ser iguales. Y como hemos hecho los dos anteriores, no son iguales. Entonces acá el límite no existe. Y por último, la pregunta F. El límite cuando x tiende al 3 por derecha. Entonces, ubico el 3, que está acá, y voy por la derecha, por su lado derecho del número. ¿Y este dónde tiende? Al más infinito, únicamente. No, este ejercicio es más que todo visual. Un siguiente ejemplo también visual, donde me piden hallar los siguientes valores. Entonces, para la pregunta A, f valor de menos 3. Ubico el menos 3. Ya está acá. Y ese es el valor de 0. La pregunta B, f evaluado en 3. Acá está mi punto 3. Y este es evaluado en menos 2. Por ejemplo, C, el límite por izquierda de menos 3. ¿Qué quiere decir? Que esta función se va acercando por izquierda. Y justo es el valor de 0. La pregunta D, ¿qué quiere decir? Ahora es por derecha, que esto se va acercando de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que esto también va a llegar al 0. Como en el ejercicio anterior vimos que ya teníamos la respuesta en C y D. Por ende, en el ejercicio E
es menos 3. Como estos dos son iguales, el límite es el 0, ¿no? Y existe. Finalmente vemos el caso F, que es el 3 por derecha. Entonces voy al lado derecha del número, ¿no? Y referencia de esta manera. En este caso sería solamente el menos 2. ¿No? Entonces con eso hemos acabado los ejemplos más que todo gráficos. Ahora vamos a centrarnos en algunos ejemplos de los límites fundamentales al infinito. El infinito no es un número, es un valor inmensamente grande. No es una cantidad o es un símbolo para referenciar un número inmensamente grande, ¿no? Y hay que recordar siempre, no es un número, es un valor referencial de la inmensidad numérica, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos, el exponencial, que es la parte más importante, ¿no? Tengo a, si es mayor que 1, y esto es menos infinito, esto tiende a 0. Vamos a referenciar algunos detalles. Si el a es mayor que 0, y este es un x que tiende al menos infinito, o sea, es un número negativo, ¿qué quiere? Este es a mayor que 1 elevado a un infinito es infinito. Este de acá tiende a 0, ¿por qué? Porque es como decir 1 sobre a la x positivo, ¿no? Este ya se convirtió en positivo y este es un número muy grande y esto tiende a 0. ¿No? Entonces estamos viendo algunas propiedades. Y acá vamos a poner algunas consideraciones importantes. Por ejemplo, el infinito más menos un número, infinito. La suma de infinitos es infinito y el producto es infinito. La resta de infinitos es indeterminado, igual que su división también. 0 por infinito es indeterminado. 0 sobre 0 es indeterminado. 0 sobre infinito es 0. 0 sobre un número siempre 0. Entonces vamos acá a denotar algunas consideraciones. Indeterminado, cuando eran números, decimos que no existe como número. Acá estamos viendo ya como función. En el sentido de las funciones es indeterminado. Porque luego se puede ver que mediante una construcción de sucesiones que se asocia a una función, se puede conseguir valores. Pero justo estos valores pueden ser cambiantes y generan la indeterminación, ¿no? No es que siempre buscamos un valor único. Y en estos casos, cuando decimos indeterminado, no se encuentra un valor único, ¿no? Y eso lo veremos más adelante. Entonces, los ejemplos que vamos a ver son más que todo los límites al infinito. El infinito es un número muy, pero muy grande. Entonces, para calcular estos límites, tenemos acá algo polinomial. Y entonces lo que vamos a hacer, lo que nos dice la sugerencia, la referencia de estos tipos de límite es visualizar el x al mayor exponente. Y ese valor lo vamos a dividir tanto arriba como abajo. ¿Qué quiere decir? Tengo 4x al cubo más 1, todo sobre x al cubo. Y esto es todo sobre, ¿no? Inicialmente, acá que tengo 2x al cubo más x todo sobre x. Ya en un video habíamos visto la propiedad que es importante en los límites al infinito. Que cuando tengamos un número sobre x, este va a tender a 0 si el x tiende al infinito. Entonces, acá, ¿cómo podemos simplificar? Este x al cubo divide acá, sería 4 más 1 sobre x al cubo. Todo sobre, acá sería 2 más 1 sobre x al cuadrado. No, acá yo me olvidé de colocarle también al cubo. ¿Por qué es importante este detalle? Porque lo que estoy haciendo por productos de extremos y por producto de medios, este x al cubo se simplifica con este x al cubo, ¿no? Y no afecta en nada la fracción. Ahora, aún no estamos aplicando el límite está fuera. Pero en esta expresión de acá, recién ahí, le voy a aplicar el límite. Cuando x tiende al infinito, tanto arriba como abajo. Entonces, como tengo un número, no se ve afectado.
más. Y acá también tengo el 2 más el de acá. Esta expresión de acá, habíamos dicho en un video anterior, que esto también tendía al 0. Y como va a tender al 0, es acá tenemos un 0 y acá tenemos otro 0. Y vemos que ya tenemos valores numéricos, que en este caso sería 2. Y ese es el límite, ¿no? Queremos poner una observación antes de finalizar el ejemplo. ¿Qué pasa si yo reemplazo el infinito inicialmente? Tendría infinito más 1, infinito, sobre 2 infinito más otro infinito, sigue siendo infinito. Y esto había mucho que era indeterminado, ¿no? Es por eso que tenemos que buscar un artificio de tal manera que podamos encontrar un valor numérico. Ahora seguiremos con otro ejemplo similar. Acá visualizamos el término con mayor exponente. En este caso sería el x al cubo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tanto arriba hacia el numerador lo divido entre x al cubo, todo sobre el denominador sobre x al cubo. Simplificando, acá sería 1 sobre x menos 1 sobre x al cubo. Acá tengo 1 más 1 sobre x al cubo. Recién de haber simplificado lo que se pueda, paso a tomar el límite. Recién ahí tomo el límite, no antes. Porque si ven acá, si yo reemplazo el infinito desde un inicio que tengo, infinito sobre infinito. Y eso es indeterminado. Pero en este caso, ¿qué tengo? 1 sobre x, recordando la propiedad que de un número sobre el x, o el x a cualquier potencia positiva, entera, esto tiende a 0. Con esta propiedad que tengo, 0 menos 0 sobre 1 más 0. Y obtengo la respuesta, que en este caso 1 menos 0 es 0 sobre 1, y eso sigue siendo 0, ¿no? Únicamente. Veamos un ejemplo más para finalizar. Hemos visto cómo es el artificio, el de buscar el valor de x al mayor exponente. Y eso divido tanto al numerador como al denominador. Ahora vamos a ver un método muy práctico que solo funciona en los casos tanto el numerador como el denominador son polinomiales. Entonces, lo que vamos a hacer, este método, es lo siguiente. Escojo el término con el mayor exponente arriba, que es 2x a la quinta, sobre el x al mayor exponente, que en este caso es 5. Todo sobre al término con mayor exponente, que es 1 sobre x a la cuarta. Todo sobre x a la quinta. Acá que tengo, se va el x a la quinta, me queda 2, todo sobre 1 sobre x. Entonces acá, ¿qué estoy obteniendo? El 2 sigue, recién acá le voy a tomar el límite, cuando x tiende al infinito. Este sigue siendo un número y esto sigue siendo, por la propiedad, 0. 2 entre 0 no es indeterminado, sino vamos a recordar la otra propiedad, ¿no? Que teníamos un número sobre x, esto va a tender al infinito cuando este x tiende al 0. Como a partir de este paso de acá ya estamos con el límite, esto ha tendido al 0. Como seguimos con el límite, 2 entre el 0, en el límite sigue siendo, es el valor de infinito, ¿no? Nada más. Para finalizar, vamos a ver lo siguiente. Hay una propiedad muy importante para desarrollar estos tipos de límites. Solamente cuando es el límite al infinito funciona esta propiedad. Recuerdan que teníamos un polinomio arriba y un polinomio abajo.
El método se centra en visualizar el término con mayor exponente. ¿Qué quiere decir? Del polinomio P voy a suponer que a la X elevado a la N es el mayor de todos. Sobre Bx elevado a la M, que es el mayor, ¿no? De todos los exponentes de Q. Entonces, escogiendo estos términos, nada más esos términos referenciales, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente de acá, esto se va a hacer igual a sobre B. Y lo que va a quedar acá es X N menos M. Nada más estamos haciendo ley de exponentes. Pero esta ley de exponentes me va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque me va a determinar qué valor va a salir. Entonces, para el primer caso, ¿qué pasa si el n es mayor al m? Significa que hay un x queda arriba. Y si el x queda arriba, ¿qué es lo que voy a tener? A sobre b, x. Cuando yo tome el infinito, esto va a tender al infinito, no importando a sobre b. Es verdad que a sobre b puede ser negativo, entonces se hereda el signo. En el segundo caso, vamos a suponer que n es igual a m. O sea, a sobre b. ¿Y qué pasa si ambos son iguales? Es x a la 0. O sea, solamente les queda 1. Entonces, en el límite, esto va a ser a sobre b. Y por último, en el tercer caso, es cuando n sea menor a m. ¿Qué quiere decir? Que tengo a sobre b sobre x, pero este x va a ser posiblemente negativo. Entonces vamos a hacer esta diferencia muy importante. Acá, este x va a ser positivo, ¿no? A un exponente positivo. Y acá va a ser a un exponente negativo, referencial nada más. Entonces, cuando yo tome ese límite, es a sobre b, sí, pero 1 sobre el x. Entonces, ahí, ¿qué voy a tener? Es a sobre b, pero multiplicado por el 0. Y esto va a ser en el límite 0. Entonces solamente basta visualizar el término con mayor exponente, tanto del numerador como el denominador. Y dependiendo si el numerador es mayor al denominador, límite infinito. Si son iguales, solamente es un valor numérico distinto de 0, a sobre b. Y si n es menor a m, esto va a ser 0. De estos tres casos, los que nos importa es el segundo, porque es un valor numérico. Y ahí el límite existe, ¿no? Y también el tercero, porque también el 0 es un valor numérico. Y quizás el tercer caso sea el que más busquemos para ver las aplicaciones a las ciencias de la vida, debido a que nos va a ayudar con respecto a largo plazo temporal, ¿no? Entonces vamos viendo ciertas propiedades que nos va a ayudar en las aplicaciones. Nada más. Hallar límites es bastante complicado dependiendo de lo que se tenga, ¿no? Las funciones tienen sus propias propiedades, su propio comportamiento, sus propios detalles. Y más aún cuando se relacionan con otras funciones. Entonces vamos a ir viendo casos de cómo hallar límites o cómo determinar su respectivo comportamiento. En los límites nos interesa que cuando hallemos el límite nos salga un número. Nada más. Infinito por el momento no nos va a interesar. Nos interesa que salga un número, bien sea un número distinto de 0 o el valor a 0. ¿No? Y hasta acá terminamos nuestros ejemplos de límites. Muchas gracias.